Celebramos la misa correspondiente al lunes de la tercera semana de la Pascua y ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Pablo y Marcelo Romero y de Eva Andino. Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que abandonando lo que viene del pecado, vivamos en comunión con Jesucristo, con quien nos has identificado por los sacramentos pascuales, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundo de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograron hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús alimentó a los 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente la multitud se había quedado en la otra orilla y vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que se encontraba allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Os aseguro que vosotros me buscáis no porque visteis signos, sino porque habéis comido pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre ha marcado con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos personajes que lo están siguiendo a Jesús rápidamente son cuestionados por Jesús acerca de las intenciones por las cuales lo seguían. Las intenciones incluso por las cuales habían hecho un esfuerzo importante, porque si vemos el relato, ellos incluso han esperado que aparecieran estas barcas, se han subido a las barcas y han ido en pos de Jesús. Daría la impresión, según lo que relata el Evangelio, que estos personajes tenían una verdadera fe en Jesús, o que al menos daba la impresión de que lo seguían con recta intención. Sin embargo, vemos dos afirmaciones que hace Jesús que nos dan a entender que tal vez no era así, lo cual nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión. La primera de esos cuestionamientos que les hace Jesús es acerca justamente de qué es lo que ellos estaban buscando, porque con eso estaban mostrando sus intenciones. Por un lado le habla a Jesús de los signos, que tal vez se podría llegar a entender bien según lo que el mismo Jesús afirma. Quizás aquellos que seguían los signos de Jesús podrían llegar a tener un corazón más recto, un corazón más desprendido, tal vez más lleno de Dios. Sin embargo, no lo tenían estos que lo seguían, porque lo único que estaban buscando era llenar su vientre, como les va a decir el Señor. Entonces, en esto le cuestiona a él las intenciones. Justamente ustedes a mí no me buscan por los signos, sino me buscan porque les llené el estómago, porque les di de comer hasta saciados. Entonces, qué problema pensar que uno lo está siguiendo al Señor, pero en realidad lo está siguiendo por egoísmo, o lo está siguiendo de una manera interesada. Lo está siguiendo en el fondo por sí mismo, no por el Señor, no por Él en cuanto persona o en cuanto a lo que Él significa en realidad. Y la segunda afirmación que hace Jesús, y más o menos en la misma línea, es que efectivamente ellos habían hecho obras. Como les afirmaba, efectivamente ellos se habían puesto en camino hasta donde estaba Jesús. Entonces, perfectamente uno podría llegar a equiparar esta actitud con muchas otras actitudes que hay en el Evangelio, sencillas como todo lo que expresa el Evangelio, pero profundas en su contenido, ¿no? Que era justamente haber puesto medios para llegar hasta Jesús del otro lado
del mar ese donde estaban, de esta laguna donde estaban, haber puesto medios para llegar allí. Entonces, uno perfectamente podría identificar con que efectivamente están poniendo medios para poder acercarse a Jesús. Es decir, obras, estaban haciendo obras efectivamente. La cuestión es si esas obras son las que sirven o no sirven. Y Jesús les da más o menos cuál sería la orientación que tiene que tener una obra para que pueda llegar a ser identificada con lo que Dios espera de nosotros, o las obras sinceras, las obras carentes de esta intención torcida que vemos en estos personajes. Y le dice justamente que para hacer las obras de Dios es necesario que ellos crean en Jesús. Y bueno, uno inmediatamente podría decir, pero están creyendo en Jesús. De hecho, por la fe en Jesús se mueven hasta el otro extremo de la laguna, esa donde ellos se encontraban, el mar de Tiberíades, como le llaman ellos. Sin embargo, Jesús le dice, no, esto no alcanza, aquí hay algo que está mal. Y justamente cuando uno se pone a leer el Evangelio, recordamos aquellas palabras que Jesús le dice también a la multitud, que no todos los que digan Señor, Señor son los que van a entrar en el reino de los cielos, sino que los que cumplan la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios, o allí muy cerquita de ese Evangelio, está esa descripción de las obras de misericordia que Jesús les predica a aquellos que lo siguen, como aquellas obras justamente en las cuales se nos va a juzgar y frente a lo cual se pondrá, digamos, esta actitud de simplemente decir Señor, Señor. Es decir, invocarlo, buscarlo, pero claro, sin rectitud de corazón, sin un verdadero espíritu de conversión y sobre todo cumpliendo el segundo mandamiento, que es lo mismo que el primero, como dice el Señor, que tiene que ver con el trato con el prójimo. Entonces, la obra que Dios espera de nosotros, sí, por supuesto, es que creamos en Jesús. La obra es justamente que nuestro corazón esté sinceramente entregado al Señor, pero claro, la sinceridad se traduce en las obras, necesariamente. No hay forma de que nosotros le probemos a Dios, aunque no necesita que se lo probemos porque lo sabe, que es verdadera nuestra fe en Él, si rápidamente esa fe no empieza a traducirse en obras. Sabemos que Jesús llegó a decir de sí mismo que su alimento era hacer la voluntad de Dios. Entonces, hasta ese punto tendríamos que nosotros objetarnos si realmente hacer la voluntad de Dios es el alimento de nuestra alma. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacer las obras que tenemos a nuestra disposición. No inventar cosas nuevas, no andar esperando que aparezca algo nuevo para hacer, sino lo que en concreto nos presenta la vida cotidiana. Si no hacemos las cosas de la vida cotidiana como corresponde, difícilmente le podemos llegar a probar a Jesús que tenemos fe en Él. Si no hacemos bien las cosas que nos corresponden de acuerdo a nuestro oficio o de acuerdo a nuestra vocación, las pequeñas, las sencillas de todos los días, difícilmente tenemos fe como la quiere el Señor del Evangelio. Por supuesto, si nosotros nos dedicáramos a hacer las obras que tenemos a nuestra disposición, sea por nuestro oficio, por nuestra vocación o por lo que sea, no nos alcanzaría el tiempo del día para poder dedicarnos a otra cosa. No nos alcanzaría la intención de nuestro corazón para darle a cada obra el valor que tiene. Eso es justamente la santidad. Entonces, ya con esto tendríamos al menos que quedarnos una especie de interrogante si realmente estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, si realmente, como otras veces lo hemos afirmado, rezamos bien el Padre Nuestro, ya que justamente en el Padre Nuestro hablamos de la voluntad de Dios. Entonces el Señor nos cuestiona acerca de esto, ¿no? Si realmente nuestras obras son obras de Dios o son simplemente obras humanas, costumbre, aquello que tengo por regla, aquello que me corresponde hacer, aquello
llega en este momento, este imprevisto que se aparece, si lo busco a Él por lo que Él es o me busco a mí mismo en cada una de estas cosas. Sabemos que el demonio también sabe estas mismas cosas que estamos afirmando, entonces seguramente todo el día tratará de hacer de que, además de los pecados que podemos llegar a cometer en otras materias, el primer pecado que cometamos es no hacer bien lo que nos corresponde. El primer pecado que va a tratar que nosotros pasemos de alto son esas pequeñas cosas de todos los días, que si uno se descuida, suman al final del día, pero sobre todo suman al final de nuestra vida, porque si a nuestra vida no le hemos sabido dar el contenido exacto que tiene de acuerdo a lo que Dios ha querido de nosotros, posiblemente hayamos vivido en vano, o al menos nuestra fe ha sido vana porque justamente hemos caído en esta tentación de hacer las cosas a medias, de no hacerlas, de hacerlas por costumbre, de hacerlas sin espíritu sobrenatural o simplemente por complacernos a nosotros mismos, por zafar o en todo caso complacer a alguien más que no sea Dios. Entonces le pedimos a Jesús que hagamos la obra de Dios como Él la hacía. Justamente era cumplir la voluntad de Dios, hasta el punto de que su alimento, dice Él, ya lo afirmamos, es hacer la voluntad de Dios. Que sea también la voluntad de Dios en nuestra vida concreta de todos los días el alimento que nos sustente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Dice el Señor, les doy la paz, les dejo mi paz, pero no como la que da el mundo. Aleluya. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te adoro como a Dios verdadero aquí oculto. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh bien Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame,
y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas y concede al alma de tus hijos Pablo, Marcelo y Eva el perdón de sus pecados, para que en el día de la resurrección final alcancen la vida eterna y gocen de la luz que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor, dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Que las almas de Pablo, Marcelo y de Eva y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu nombre e implorado tu protección no haya sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Glorioso Patriarca San José, Nuestra Señora del Rosario, la Santa Misa ha terminado, pueden quedar en paz.